Un lector de Así Prensa me pregunta sobre el hecho de los milagros que se producen en el ámbito de otras denominaciones evangélicas. Y yo diría en otras denominaciones cristianas no católicas, y también diría en otras que no son religiosas, ¿no? Hay muchas personas que fueron seguidores de este famoso líder hinduista Sai Baba, que ya se murió y ya nadie se acuerda de él, ¿no? Pero que en su momento fue famosísimo. Había personas, incluso desde el Perú, me acuerdo, que viajaban a ver a Sai Baba y recibir su fuerza energética, etcétera, ¿no? Y esta persona pregunta, ¿cómo puede ser que alguno de estas personalidades, y me ponía el caso de Oral Roberts, un famoso líder evangélico que durante mucho tiempo fue muy anticatólico y que finalmente ya de muy mayor cambió de opinión cuando conoció la autoridad moral del Papa Juan Pablo II, y eso fue un vuelco importante en él y en su ministerio. Pero él decía, Oral Roberts hacía milagros, y él decía, los milagros no los hago yo, los hace Dios. Miren, aquí nosotros necesitamos hacer varias distinciones, porque él decía, si es que estos milagros de verdad son de Dios, Alejandro, la gente cree en estas personas y en consecuencia se termina reafirmando en que no necesita la verdadera y única iglesia, que es la Iglesia Católica. Y en segundo lugar, termina en algunos casos, cuando estos, entre comillas, milagros se producen en iglesias evangélicas que son profundamente anticatólicas, no solamente no se sienten atraídas hacia el catolicismo, sino que se sienten reafirmadas en su anticatolicismo. Miren, aquí hay algunas cosas claras que explicar. En primer lugar, está lo que entendemos por milagro. Conozco una cantidad enorme de denominaciones evangélicas, pequeños templos, etcétera, etcétera, que hacen supuestos milagros que de milagros no tienen nada. Hay un libro muy nostálgico, bello, entretenido, de una autora norteamericana que es ahora una intelectual muy importante del centro New Atlantis, que escribió una versión novelada de su infancia naciendo evangélica fundamentalista en Florida, y cómo su mamá era una de estas hipercreyentes fundamentalistas, y dice que en una ocasión iba donde uno de estos ministros que hacían milagros, y este ministro le dijo, no necesitas anteojos, no necesitas espejuelos para poder ver, tu visión, tu miopía ha quedado curada. Y aleluya, y ella se sacó los anteojos y dijo que vio bien, ¿no? Y que ya veía y que había sido un milagro. Y ella cuenta en un pasaje tragicómico de este recuento personal, cómo el regreso a casa con la mamá manejando, miope y sin lentes, sin espejuelos, con el esposo al costado y los hijitos atrás, fue una de las cosas más aterrorizadoras que ellos recuerdan, porque la mamá iba golpeando cada tanto el borde de la vereda porque no veía bien. Entonces, mucho cuidado con las cosas que se reclaman que son milagros, personas que dicen que pueden curarse, que pueden, existen muchísimos factores psicológicos, y el índice de personas que dicen estar curadas normalmente lo son de cosas que tenían un fuerte componente psicológico y en consecuencia no hay un milagro. Y en otros casos son solamente sensaciones temporales y los milagros no son tales. Entonces, los milagros que se producen dentro de las denominaciones protestantes que se conocen como milagros, en términos reales, para ser considerados auténticos milagros, los números son bajísimos, 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 ¿no? Increíblemente bajos. En su gran mayoría son simplemente sensaciones psicológicas y punto. Lo son. Entonces, no estamos aquí hablando de un caso que son una minoría minúscula de milagros que se pueden realizar en el ámbito de otras denominaciones cristianas no católicas.
Pero refirámonos de esta minúscula minoría que es minúscula minoría, insisto, ¿no? Porque, digamos, el caso de falsos milagros expuestos o de ministros que decían me va a morder esta serpiente y no me va a hacer daño, y después hubo hace poquitos días una investigación televisiva que vio que esta denominación religiosa que decía que cumplía con la promesa de Jesucristo de que las serpientes y los escorpiones no os harán daño, que estas personas se hacían picar, estos ministros evangélicos, por serpientes y escorpiones y no les pasaba nada. Luego de una investigación se vio que todos estos animales habían sido cuidadosamente neutralizados de su veneno. Y después del descubrimiento de que era una falsedad y que no había milagro, dijeron, no, nosotros sí podemos ser curados por Dios después de haber sido picados por esta serpiente. Y delante de las cámaras del mismo equipo que hizo la investigación de televisión, uno de estos ministros se dejó morder por una serpiente cascabel y se murió delante de las cámaras. Y esto lo vi yo, aquí no estoy contando una historia, porque esto ha pasado en febrero del 2014. O sea que estoy hablando de hace muy poco tiempo. Entonces, una vez, insisto, son casos muy escasos. Pero que pueden existir milagros en denominaciones no cristianas, yo lo creo. Que son cuestiones absolutamente excepcionales, lo creo. Y lo creo por el testimonio de un gran converso al catolicismo, un ministro protestante de una de las comunidades pentecostales de mayoría negra en Detroit, en la ciudad de Detroit, Alex Jones, un gran converso al catolicismo, un hombre excepcional, que no solamente se convirtió, sino que trajo a toda su familia y a la mitad de su congregación protestante al catolicismo, ¿no? Entonces, Alex Jones es un caso auténticamente famoso. Bueno, él dice que después de una vida de pecado, cuando se convirtió al evangelismo, él fue testigo de un auténtico milagro. No cuenta los detalles, pero Alex Jones no es un mentiroso y es un católico. En consecuencia, aquí nosotros tenemos que recordar que la gracia de Dios actúa como quiere, en circunstancias específicas. No como decía ahora Roberts, que creía que hacía milagros cada 2 por 3. Esos son los que yo cuestiono y digo con bastante confort, con bastante tranquilidad, que no son milagros, que no fueron milagros, no. Pero sí puedo decir que el Espíritu sopla donde quiere, como los mismos evangelios nos enseñan, y que el mismo Jesucristo, cuando algunos apóstoles le vinieron a decir, Señor, hay algunos que en tu nombre están expulsando demonios, les decimos que se detengan, Jesús dice, no les digan, porque el que no está contra nosotros, está con nosotros. Ya saben que Jesucristo dijo la frase, el que no está conmigo está contra mí. Pero en este episodio concreto dijo lo contrario. El que no está contra nosotros está con nosotros. Déjalo. Y en consecuencia, sí, en ocasiones muy especiales, rarísimas, no las que proclaman por montones los protestantes, especialmente aquellas iglesias que se encargan de sacarle dinero a la gente ofreciéndole curaciones, se pueden producir curaciones por el misterio y por el amor de Dios, porque hay personas que, no siendo católicas, no teniendo ningún conocimiento del catolicismo y no teniendo ninguna hostilidad hacia el catolicismo, tienen un amor a Jesucristo genuino. ¿Y ustedes creen que Jesucristo no los ama? Por supuesto que los ama. ¿Y no creen que Jesucristo en circunstancias muy especiales puede responder a sus oraciones? Por supuesto que sí. Y eso no cambia en nada que la única iglesia verdadera sea la iglesia católica. Pero eso no pone límite a la misericordia y al amor de Jesús. Que tengas un buen día.